Bienvenidos, hoy miércoles, ya es 21 de agosto. Estamos en vivo desde Tegucigalpa para Honduras y el mundo con una lluvia sobre la capital de la República. Bueno, a veces llueve en algunos sectores y en otros no. Estamos en La Palabra y hoy le damos la palabra a un invitado que hemos traído esta noche para que hablemos de un tema que creo que a todo el mundo le apasiona. Ya se lo vamos a anunciar, el tema que abordaremos en esta noche de miércoles. Ricardo Romero, un experto en política, también es CEO de una encuestadora muy conocida en el país, estaba en Estados Unidos, me había contado anteriormente. Bienvenido, Ricardo Romero. Mucho gusto. Bienvenido a La Palabra. Mucho gusto, gracias por la invitación. Hoy la palabra la tiene usted. ¿Cuántos años ya en Lebot como firma, como encuestadora? Lebot inició en 1998, o sea que tenemos 26 años. 26 años. Pero anteriormente habíamos estado 4 años en una encuestadora, no sé si ustedes se recuerdan, que se llamaba Referéndum. Sí, me acuerdo. Que fue la primera encuestadora de Honduras. Ya tenemos 4 años, 30 años en investigación. Cuando hablé de 30 años como investigador, porque usted es profesional de las ciencias políticas, ¿verdad? Estamos hablando de alguien que tiene una ya vasta experiencia. No es que se ve equivocar así fácilmente en un dato que pueda proporcionar. Pues la experiencia es vital en cualquier campo, ¿verdad? Usted va aprendiendo cada día más, aprendiendo errores o de nuevas técnicas. En cualquier campo es vital la experiencia, en la medicina, en cualquier campo. Si usted es productor de, por ejemplo, de granos básicos, va aprendiendo cómo hacer más eficiente su plantación. Y sí, la experiencia es importante, en este campo es muy importante. A medida que va transcurriendo el tiempo, pues va perfeccionando la materia en la que se dedica. Cuando dice 30 años es bastante. Es una vida, podríamos decir. En Estados Unidos, por ejemplo, para ser considerado experto en un juicio, usted tiene que tener 15 años de actividad profesional continua, dedicada específicamente a eso. 15 años ya es considerado experto. Ya de 30 años podemos decir experto. Sí. Porque 15 años mínimo, dice usted, ya 15 años el doble ya es considerado de en un juicio como un experto. O sea, sí, y hay gente que tiene, por ejemplo, hay banqueros que tienen 50, 60 años. Pues ya van, como dice usted, perfeccionando las actividades. Sí, y aquí, por ejemplo, ¿por qué el campo de las encuestadoras es cerrado? ¿Es porque quizá alguien lo ve muy complicado, decir, manejar números? Aquí, usted me decía extra cámara que solo hay 2 reconocidas. No es que es cerrado. Tenemos un mercado abierto, cualquiera puede participar y competir. Y quizás los que quieran emprender es que lo han hecho cerrado. Es que la industria de las encuestas es nueva, ¿verdad? Es relativamente nueva. Digamos, en Estados Unidos, de 1.500 universidades que hay, solo hay 4 universidades que ofrecen grado a nivel de maestría en investigación por encuesta. 4. Entonces, la actividad es relativamente nueva y también el tamaño del mercado de Honduras, ¿verdad? Sí, yo le decía extra cámara que hay como más o menos unas 5 encuestadoras reconocidas, ¿verdad? Que se dedican específicamente a encuestas, que tienen clientes en el gobierno, en la empresa privada, en organismos, que subcontratan encuestadores, o sea, una empresa formal, más o menos unas 5. El Salvador, por ejemplo, tiene más de 10. Guatemala tiene más de 20. Y Costa Rica tiene más de 30. Certificadas. Sí, encuestadoras confiables. Entonces va en relación al mercado, digamos, del país, al tamaño de la economía del país, más o menos. En Estados Unidos se estima que hay 23.000 encuestadoras. Número para ser la primera potencia mundial, pues considerable, 23.000. Entonces, a medida que se van desarrollando los países, van surgiendo más compañías de investigación. Bueno, estamos hablando específicamente de encuestadoras, pero de investigación de productos y de todas esas cosas, porque por ejemplo en Estados Unidos, que el mercado de la empresa privada es bien grande,
ahí hay una tremenda industria de investigación de productos, de nuevos servicios, y que no lo tenemos en estos países, que son en vías de desarrollo, ¿verdad? Aquí tenemos otro tipo de mercado. Para orientar a la gente, ¿cuál es porque siempre que hablamos de encuestas, pensamos en política o en los políticos. Sí. ¿Cuál es el principal cliente de una encuestadora? Le voy a explicar algo antes para contestar la pregunta. En la industria de las encuestas hay como 3 grandes categorías de tipos de encuestas y de clientes. Una categoría que es lo que se llama investigación de mercados, que es encuestas que las encuestadoras hacen para empresas privadas. Ahí entran encuestas de satisfacción de clientes, encuestas para evaluar el mercado potencial, encuestas para evaluar su marca, etcétera, etcétera, etcétera. Esa categoría es la más grande. En Estados Unidos, de toda la industria de investigación, esa categoría tiene casi el 90%. Y hay empresas que se dedican, se subespecializan solo en eso. Solo en eso. Que no le hacen nada de política ni nada de encuestas sociales, sino que solo investigación de mercado. Para empresas exclusivamente. Sí, porque es que hay que especializarse. Son como los doctores, ¿verdad? Que se especializan. Entonces, esa es una subespecialización. Hay otra categoría que es lo que yo denomino encuestas de tipo social, que es en donde usted investiga problemas sociales, usted hace en una encuesta de beneficiarios de proyectos sociales. Cuando viene un organismo internacional aquí a dar una ayuda, por ejemplo, en el occidente hay bastantes organismos que focalizan ayudas a madres solteras, a agricultores de escasos recursos. Entonces ellos dan un proyecto, hacen siempre una encuesta inicial que se llama línea base, después una encuesta a mitad del proyecto que se llama línea intermedia y una encuesta al final del proyecto que se llama línea final. ¿Para qué hacen esas 3 mediciones? Para ver si el proyecto salió bien. Pero son encuestas de corte social, digamos, encuestas de desarrollo. Ese tipo hay bastante en Honduras, porque Honduras es un país pobre y hay bastantes organismos que tienen programas sociales. Por ejemplo, si hablamos del PNUD, que trabaja con bastante apoyo social, ¿pide ese tipo de encuestas en Honduras? Sí. Ahí entra en esa categoría. Nosotros hemos hecho encuestas para las cooperaciones, por ejemplo, la cooperación JICA, cooperación japonesa, sí. Swisscontact, que es la cooperación suiza, la GIZ, que es la cooperación alemana. Todas las cooperaciones hacen ese tipo de mediciones, y también los organismos internacionales. Entonces, esa es la segunda. Y hay una tercera, que como dice usted es la más conocida, que es una categoría en donde usted mete opinión pública y política. Entonces hay compañías que se especializan en ciertas categorías, aunque usted como encuestadora puede hacer una encuesta de cualquier tipo, pero hay especializaciones. Ya queda claro que son 3 categorías: está la empresarial, está la de corte social y la otra de opinión pública y política. Sí, ese es el mercado más pequeño. La de opinión pública y política. Sí, porque hay menos clientes. Cuando usted dice hay menos clientes, es que, por ejemplo, de un número, por decirlo así, de 5 candidatos, quizá no todos puedan pagar una encuesta, por ejemplo. O no quieren. O no quieren. O creen que no lo necesitan. Es que yo le mencioné al principio que la industria se va desarrollando a medida que se desarrolla el país. Vaya, hablemos de política. Por ejemplo, en Estados Unidos, cualquier persona que piensa en lanzarse a la política, ellos ya hacen una encuesta solo para ver si le conviene lanzarse o no. Ya hay un tipo de producto para eso. Y aspirantes serios, a senadores, a congresistas, a fiscalías, nunca pensarían lanzarse sin mediciones. O sea, ellos ya tienen que van a hacer mediciones. Y hay elecciones cada 2 años.
a nivel local, a nivel estatal y a nivel nacional. O sea, es un mercado grande. En Honduras hay que 5 aspirantes en 3 partidos que corren una vez cada 4 años. Entonces solo tiene 5 clientes potenciales cada 4 años. Se fija que el mercado no es... No, usted no puede, ninguna encuestadora puede vivir de eso. En ese término. Nos vamos a una breve pausa aquí en La Palabra. Estamos hablando con Ricardo Romero, un experto en política, bueno, es politólogo, CEO de Lebot, una encuestadora que ya tiene marca aquí en el país. Ya regresamos aquí en La Palabra. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Ya conocimos un poco qué es lo que hace una encuesta. Está la de corte empresarial, social y de opinión o política. Pero en una encuesta se puede preguntar de todo. Ricardo, ¿qué datos va en el campo social que ustedes han preguntado le ha llamado la atención? Datos que yo me imagino que ustedes ahí preguntan de los niveles de pobreza en el país. Sí, mire, hay datos que sorprenden. Por ejemplo, hemos hecho encuestas preguntando, en su casa hay sobre empleo, ¿hay alguien buscando empleo en este momento? Y nos ha salido hasta 70% de los hogares que hay alguien buscando empleo. O sea, de 10 personas, de si 10 un hogar hogares, está compuesta, de 10 hogares. De 10 hogares el 70% sí está buscando empleo. Sí. Por ejemplo, recientemente hicimos una sobre el estado de salud. Acuérdense que habían como 3 pandemias, ¿verdad? Sí, sí. Pero nos salió que el 25% de los hogares tenía alguien infectado o con sospecha de estar infectado con dengue. Le estoy hablando de hace 1 mes y medio, 2 meses. ¿El 25% de los hogares? Que es bastante. Sí, es bastante. El 25%. ¿Y eso es a nivel nacional? Sí. Preguntamos por COVID, también COVID confirmado, sospecha, salió menos del 5%. Y preguntamos por influenza salió como el 10%. Del total de los hogares. Del total de los hogares, pero es bastante, Raúl. Sí, es bastante. O sea, tenemos un problema de salud tremendo. Y tenemos también estadísticas de aborto, de desplazamiento forzado, ¿De aborto migración. cómo andan los números? Por ejemplo, de aborto es un tema, en investigación hay temas que se llaman sensitivos, sí, y el aborto es uno de ellos. Porque usted tiene que preguntarle, por ejemplo, usted tiene que preguntarle a la mujer o al hombre si está a favor o en contra del aborto en forma indirecta. O sea, usted no le puede decir, ¿usted se ha practicado un aborto? Porque no se lo va a contestar con la realidad. Exactamente. Quizá. Pero si usted le pregunta, ¿usted conoce a alguien que se ha practicado un aborto? Ese dato es más preciso que el de la pregunta directa. O sea que hay que saber preguntar cuando hay temas sensibles. Hay que saber preguntar. Y eso hay estudios en Estados Unidos y en otros países más, sociedades más avanzadas, de cómo hacer las preguntas. O sea, que se están refinando cada vez más. El aborto, hay 2 tipos de preguntas.
aborto así a secas y aborto con condiciones que le llaman. Generalmente se pregunta con 3 condiciones. Una condición es que si la madre está en peligro de muerte, otra que el feto viene con malformaciones, y la otra es que, ¿cuál es la otra? Producto de alguna violación, por ejemplo. Producto de una violación. Entonces se llaman preguntas condicionadas sobre aborto. Esas 3 tienen un poquito más de apoyo que el aborto a secas. Pero en términos generales, en Honduras, la gente está en contra del aborto mayoritariamente. ¿En qué porcentaje? ¿Maneja algún dato? No recuerdo, pero yo diría que alrededor del 60% o más. Que está en contra del aborto. Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, ahí es al revés. El 60% está a favor. Y siempre se le pregunta con esas condicionantes. Con las condicionantes sube mucho más. Aquí el 60% de la población en Honduras está en contra del aborto. O más, sí. No importa la condicionante, porque nosotros tenemos mucho filtro religioso y nuestra cultura es así, ¿verdad? Sí. Hay otro dato que se me viene ahorita a la mente sobre hay un término que se llama hogares transnacionales, que son hogares que tenemos familiares cercanos viviendo fuera. Y que mandan remesa. Y que mandan remesa. La última estadística que teníamos de eso era 1 de cada 3 hogares tiene familiares cercanos viviendo fuera. Si usted lo amplía a eso por familiares o parientes no tan cercanos, ya le sube como al 70%. O sea, me está diciendo que a nivel general, cuando usted dice 1 de cada 3 hogares, sí, tienen un familiar cercano fuera. Estoy hablando de un hijo, un padre, un hermano. Y en un porcentaje global de toda la población en sí, ¿de cuánta población estamos hablando que tiene un familiar fuera de cercano? Pues la tercera parte son 33%. Sí, 33% serían más de 3 millones de personas. O sea, estamos hablando que en Honduras el 33% de la población tiene un familiar fuera del país. Sí, por eso las remesas van a seguir creciendo, ¿verdad? Y la migración también. En migración hemos hecho bastantes estudios y realmente la principal causal es por mejoría de situaciones de vida, ¿verdad? Por condiciones económicas. La segunda causa por la que la gente se va es por reunificación familiar, porque tiene un familiar allá y quiere estar con él. Y si le ha ido bien a ese familiar, entonces piensa que también le va a ir bien. Y les ha ido bien, porque hay estudios que indican que de la gente que envía, de las diásporas que envían remesas, los hondureños son de los que más mandan. ¿Sabía eso? Qué interesante. Sí. Son de los que más mandan. Y hay estudios también que se han hecho que indican que al principio que empieza a mandar la persona, empieza a mandar, ¿sabe para qué causa? Para construcción de la casa o mejora de la casa y para la mamá. Después de cierto tiempo empiezan a enviar para condiciones de salud, para que se haga la operación, aquella cara que nunca se ha podido hacer, o para que se haga aquel tratamiento. El familiar acá. Familiar, sí. Ajá, ¿y para consumismo? También, sí. Yo no sé qué tan real sea el dato, pero que de cada $100, el 67% se vive en puro consumismo. Como le gusta pantalla al hondureño, dicen la remesita que cae, 17% para vivienda, el otro para gastos personales y de salud del familiar, pero el 60 y algo % se va en puro consumismo. Primero suple la necesidad de vivienda, porque precisamente por eso es que se va. Y después la salud, y después se lo gasta, pues ya están suplidos sus necesidades básicas, digamos. Pero también hay otro fenómeno que están mandando bastantes remesas para estudio también, y eso es bueno, ¿verdad? Para que estudien sus familiares que quedaron acá. Me llama poderosamente la atención, y usted ha mencionado datos, y no me detuve en uno que realmente para mí es un dato, pero interesante. Usted dice que de los hogares
el 70% tenía problemas de empleo. Sí. Es que las estadísticas... Y ese dato es a nivel general también, o sea... sí, es que mire, hay muchas... Ese 70% tiene problemas de trabajo. Hay muchas estadísticas gubernamentales, Raúl. No digamos que están controladas, sino que la forma de hacer las preguntas es un poco extraña y lo hacen así para mantener bajos los indicadores. Para maquillar el dato real. Por ejemplo, la pregunta que hace el INE para empleo es, ¿usted ha ganado algo durante los últimos 3 meses haciendo alguna labor? Y puede ser que sí. Entonces, pues. Pero, ¿y qué tal si fue a cuidar? La vi un carro y me pagaron 100 empiras, ya gané algo, ¿o no? Sí, entonces lo consideran como que está aunque empleado. No tenga trabajo. Lo consideran como empleado. No es empleado, pues. Si alguien vino y apodó el jardín, se le pagó algo, pero no tiene trabajo. Una vez. Entonces ellos dicen después que el subempleo es el grande, pero la verdad es que la estadística de empleo en estos países y el IPC, la inflación, está mal calculada. Están minimizados. En una encuestadora privada como la suya, el dato real que se refleja actualmente es que el 70% de la población de Honduras tiene problemas de empleo. Sí. Ese dato es para preocuparse. Bueno, es que cuando usted hace una encuesta normal y le pregunta ¿cuál es el principal problema del país? Siempre le va a salir empleo en primer lugar. Siempre. Y después, inseguridad, corrupción. Pero siempre le va a salir empleo. Es un dato que preocupa, ¿verdad? O sea, eso implica que las políticas de trabajo actualmente no han funcionado. ¿Cuáles políticas de trabajo? Sí. Desarrollo del sector privado va lento. Por muchos factores, ¿verdad? No solo hay que ocupar al gobierno. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué factores para que el sector privado vaya lento? Ahora estamos en una economía global, hay factores externos. Porque la gente siempre culpa a los gobiernos realmente no son empleadores, por decirlo así. Sí, y no son los causantes de todo. Digamos, ellos fomentan el desarrollo del sector privado, pues, pero no son los causantes en el 100% de un estancamiento del sector privado. Aunque de una u otra manera sí, porque deberían generar las condiciones para que llegue la empresa privada a generar trabajo. Deberían, pero... Y en estos países quizás influye más, pero vaya, por ejemplo, México. México es un país que tuvo gobiernos fatales, ¿verdad? Tuvo una dictadura de un solo partido por más de 70 años. Y todo el mundo dice que México ha tenido gobiernos corruptos. Los mismos mexicanos lo dicen, no es que uno lo está diciendo. Pero México sí ha tenido un desarrollo del sector privado impresionante, ¿verdad? Entonces no siempre va de mano con qué tan bueno el gobierno es. Sin embargo, el país se está desarrollando, ¿verdad? Lo que pasa es que se desarrolla a un ritmo lento, ¿verdad? Crecimiento 3, 4%. El golpe de Estado nos retrasó varios años. La crisis del fraude electoral también retrasó un poco. Las crisis políticas retrasan, pero siempre hay un crecimiento, aunque sea lento, del sector privado. El problema en Honduras es que, y ese es otro fenómeno global, se lo ve en Estados Unidos, es que la gente ya no quiere trabajar. Usted sabe que en Estados Unidos el salario mínimo era $12, por decir algo. Y usted va a Estados Unidos ahorita y ve en restaurantes que pagan hasta 19, 20 y la gente no quiere trabajar. Es un fenómeno que quedó post pandemia, ¿va? Y que también se ha trasladado a estos países. A países como nosotros que ocupamos que el hondureño trabaje, que saque adelante, bueno, en primer lugar, internamente que se saque adelante, personalmente, su familia, y después pensar en Honduras. Sí. O quizá otros puedan pensar primero en el país, pero usted sabe que aquí la gente trabaja el día a día para ir comiendo. Pero el principal problema o la principal causa
de que muchos, miren, usted considera que es el desempleo, de acuerdo con los datos que arrojan las encuestas. El desempleo es el principal problema de Honduras. Sí. Desde la perspectiva de la gente. Y los datos también lo confirman cuando ustedes hacen levantamientos. Sí, desde la perspectiva de la gente, el desempleo. Cuando ustedes han hecho encuestas, por ejemplo, en materia social en el interior del país, ¿a la gente le interesa la política o no? Tomando en cuenta que usted sabe que la gente todavía allá en tierra adentro escucha radio, se deja llevar por canciones. Mire, este es un dato interesante. Aproximadamente el 40%, y usted que es periodista le va a interesar esto, aproximadamente el 40% de la gente en Honduras pasa pendiente de noticias y le interesa la política en cierto grado. 40%. El conocimiento de noticias, digamos, positivas es súper bajo. Por ejemplo, yo le puedo decir, solamente el 10% de la gente sabe que Honduras aperturó relaciones con China. Más o menos un 10. O que estas niñitas quedaron campeonas sub-15 de la CONCACAF en Trinidad y Tobago, ¿eso no? Le aseguro que 10, máximo 15. Oiga, me quedaron campeonas a nivel de la CONCACAF, sí, hondureñas, la sub-15. Pero de la matanza de mujeres en la cárcel de Támara que murieron... El año pasado, que murieron como 40 y algo. El 90% de la gente se dio cuenta. Entonces, en promedio 40 de todas las noticias, la noticia negativa entre más morbo, más entera, y la noticia positiva es muy bajita. Entonces, más o menos un 40. Le gusta la política, sigue noticias, y esa gente tiene un perfil demográfico ya bien establecido, una gente mayor. Cuando me dice el 40% de la población en sí. Pasa más o menos pendiente de medios de comunicación. ¿Qué edades comprendidas? Porque cuando me dice el 40%, estamos hablando como de 4 millones. Quizá los jóvenes no están muy informados, ahí también caben los niños, no están viendo noticias. No, las encuestas se hacen de 18 en adelante. De 18 en adelante. No entramos niños. Pero sí hay un fenómeno bien marcado que es entre más edad tiene, más interés tiene por noticias. Al joven no le interesa nada de noticias. Usted sabe que el joven, ya no, ni televisor compra. Porque todo lo tienen en el celular, o que una tablet o qué. Ya no ven noticieros. Ven unos podcasts y... No sé, ya, es que es otro mundo. Sí. O sea, ya el joven, me está diciendo que el joven ya no le interesa ver noticias. Ya no le interesa. Sí. ¿Ven podcasts y en qué? Es que nosotros crecimos en una cultura donde el noticiero de las 9 de la noche, el de 7 de la noche era como nuestra comida, ¿verdad? ¿O ya eso ya no? No, eso ya no existe. Entonces, entre más edad tiene el hondureño, más contacto con medios de comunicación. Entre más urbano también, más urbano que rural. Y los hombres tienen más interés que las mujeres en temas públicos, digamos. Eso es estable. Entonces, no todo el mundo le interesan nuestros temas. Lo que estamos hablando aquí, ¿no? Hay gente que solo le interesa oír música, otros solo novelas. O hay gente que ni sabe cómo... Fíjese que si usted pregunta cómo se llama el presidente del Congreso, le aseguro que menos del 15% le da el nombre correcto. O sea, aproximadamente el 15% de la población. De la población. ¿Le va a decir el nombre correcto? Sí. Porque cuando yo le dije el 40% que se entera de noticias, es así, sí, vagamente. Dicen, sí, me di cuenta de una masacre. Dicen, murieron 7 personas, que no sé qué, pero no es que le va a dar detalles. Por ejemplo, ahorita... Si él le pregunta detalles como quién es el presidente del Congreso Nacional actualmente, le van a dudar. No le dicen, solo un 10%, 15% máximo, que son los que conocen a profundidad la noticia. Es nuestro perfil, pero es un perfil raro. Por ejemplo, ahorita la gente, estoy seguro que más o menos un 40% se enteró de un escándalo que hay en el Poder Judicial. Con el juez Marco Vallecillo. Pero si usted le pregunta a la gente, ¿sabe realmente lo que pasó?
Menos del Solo 10%. mire, quizás la gente, ese 40% que usted me decía, se va a dar cuenta que hay un escándalo, Un escándalo. como dice, en el Poder Judicial. Pero y que si un le juez, pregunta de qué, no le dicen. no dicen, ni sabe de qué, en materia de qué el juez, detalles del nombre, que el viernes va a audiencia, o sea, esos detalles ya no. Entonces, esa es otra tendencia mundial, que ya la gente ya no lee, ya no se interesa por conocer las noticias. Solo, se sabe que hay estudios que dicen que solo 2-3 segundos ven las cosas y pasan. Bueno, y yo le creo, ¿sabe por qué? El otro día quedé asustado, que de esos que le dicen, llaman TikToker, dice que uno de ellos se hace 70,000 empiras en una hora. ¿Entiendo qué? Ellos le llaman batallas. Entonces no creo que y ahí dijo el ICF, yo solo sé que este es de los que cuidan los animales o los bosques, pero no sabía el nombre del ICF. Y hablando de las redes sociales, el último estudio que nosotros hicimos, la red social más usada por hondureños es WhatsApp y Facebook. Esos están como más del 80% de los hondureños los usa a los dos, independientemente del nivel económico. El 80% de hondureños usa WhatsApp y Facebook. El 80%. Sí. Sería 8 millones. ¿Sí? O sea, hasta los niños. No, los niños siempre los dejamos por fuera. O sea, de 18 años hacia adelante, sí. El 80% utiliza Facebook y WhatsApp. Sí. Y luego sigue redes como YouTube, Instagram es bien bajo también, pero la que sí está en crecimiento es TikTok. Esa es la red que más crece. Por ejemplo, el Twitter, que es la única red que yo uso, que es para noticias. Sí. Ahora X. Solo como el 5% de los hondureños usan Twitter. Poco. Porque es el que seguimos las noticias a profundidad. Bueno, interesantes los datos que revela Ricardo Romero esta noche de miércoles. Interesante, sin duda alguna. La gente que nos está viendo, porque él ya dice que no es una gran masa que ahora se informa, sino que ahora todo es redes sociales, pero son datos que son muy, muy interesantes. Ya regresamos aquí en La Palabra con más datos. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra hoy miércoles. Estamos en vivo. Dentro de poco, aproximadamente 20 minutos, se viene nuestro noticiero estelar. Estamos en vivo. En cuanto a política, ¿cómo anda la situación en el país? ¿Hay efervescencia de acuerdo con esos datos? Porque usted las puede hacer de manera social, pero me imagino que maneja datos. Ese 40% que le platiqué de que sigue las noticias es el 40% que sigue la política. Si usted hace encuestas ahorita de preferencia de partido, le va a salir entre el 50 y el 60% de la gente que le dice que es independiente. No tiene partido político, que es bastante, ¿verdad? Entonces hay como un desencanto gradual de la actividad política, con la actividad política y con los políticos. El que le dice independiente, ese no le interesa mucho. Es que ya perdió su esperanza en la política. Y si es un joven, por ejemplo, de 20 años y le dice soy independiente o no me interesa. Ya no le interesa, ya perdió su esperanza o no le interesa. Y no vota. Solo la mitad de los independientes vota. Solo la mitad o menos. Y hoy sigue manteniéndose esa tesis de que los independientes al final, esos que votan, son los que deciden una elección. Depende de la elección. Por ejemplo, si la elección está bien cerrada entre los competidores, sí puede influir, sí puede hacerlo ganar los independientes. Pero generalmente no. Pero en esta elección que viene, que pareciera que va a ser bien cerrada entre tres fuerzas,
sí va a influir los independientes. Cuando usted me dice tres fuerzas, yo entendería Libre, Partido Liberal, Partido Nacional. Y Partido Nacional. Los demás no levantan, no. Esos emergentes se quedaron en eso, solo comienzan a emerger, pero ahí se quedan. Los otros partidos no pasan ni del 2-3%. Ni en las encuestas ni en la votación. Pareciera que el sistema está como cerrado, ¿verdad? Y antes solo era de 2. Antes solo era de 2, ahora es de 3. Y partidos como El Salvador de Honduras, ahora que El Salvador ya no está con ellos. Cuando nosotros preguntamos por preferencia de partido, no le sale ni en 5% el partido Salvador de Honduras. O sea, ahí la figura de Salvador es más grande que el partido. Entonces sí, el partido se va a desmoronar. Bueno, a propósito de eso, porque yo sé que hablar de porcentajes y quizá la ley en este instante no lo permite, pero ¿cómo anda el partido en el poder? Libre. Porque ganó con 1.700.000 votos aproximadamente. ¿Mantendrá ese caudal para el próximo comicio o siente usted que esos números van a cambiar? Es que mire, en política todo puede cambiar en un día. Falta mucho tiempo. Es lógico que cualquier partido que llegue al poder se empieza a desgastar, ¿verdad? Y ese 1.7 millones de votos que usted menciona se logró con una alianza. O sea, es la unión de dos fuerzas. Sin embargo, vaya, la aprobación presidencial está entre 40 y 45%. Y se ha mantenido estable así durante los últimos meses. Entonces depende de la óptica como usted lo vea. Eso es sujeto a interpretación. Porque una persona opositora al gobierno puede decir entre 40 y 45 es minoría. Tiene la mayoría en contra. Pero otra persona que favorece al gobierno le puede decir, todavía tenemos casi el 50% aún teniendo en contra los medios de comunicación, teniendo una preferencia de partido de solo 16, 17%. O sea que la aprobación es más grande que el partido. Es que los partidos están más pequeños ahora también. Están en 16, 15%. No era como antes que los partidos, Partido Liberal y Partido Nacional, uno tenía 40, el otro tenía 35. Ya no es así. Entonces, depende cómo usted vea Sí. Es como también el Partido Nacional, que dicen que ellos todavía aseguran que tienen 1.300.000 votos ahí fijos. Pero realmente que eso sea real o que más bien suban, eso nadie lo sabe al final. Nadie lo sabe, o sea, si cada elección es diferente. Ahora, yo lo que le puedo decir es que el Partido Nacional no está liquidado, como muchos piensan, por los problemas que hubieron legales. Con un expresidente preso en Estados Unidos. No está liquidado. El presidente del Comité Central fuera del país, huyendo, o sea, tantas cosas que han pasado. Pero no está liquidado. Tampoco está liquidado Libre. Por más que quieran pensar algunos. ¿Y los liberales? Tampoco. Que eso sí estaban liquidados en las últimas elecciones. Y fíjese que tampoco estaban liquidados porque siempre conservaban más o menos un 10%. Ahorita los liberales lo que hay es como una efervescencia por la llegada de esos dos candidatos. ¿Será que ha regresado la esperanza ya con Jorge Cálix, con Salvador Narrala? Yo lo que veo es que han entrado a la carrera, que estaban afuera de la carrera. Hoy sí ya pueden competir. Ya compiten, sí. Pero depende de muchos factores, ¿verdad? O sea, como usted dice, en un día puede cambiar tantas cosas en política. Sí. Hay tiempo para saber cómo va a estar el verdadero juego. Hace 2 meses no nos imaginábamos que Narrala y Jorge Cálix iban a estar adentro. Y que iban a darse la mano y todo. No habían competidores ahí. Óigame, hablando por cuestión de tiempo, cuando usted habla de levantamiento de encuestas, ¿desde cuándo preparan eso? Es decir, vamos a tener vamos a trabajar en una encuesta para tener los datos ya reales, los más apegados a la realidad de lo que está ocurriendo ese día. ¿Se refiere a la encuesta de boca de urna? Sí, la que realizan el día de las elecciones, tanto en las primarias como generales. La encuesta de boca de urna es un operativo complejo y grande.
se prepara desde varias semanas antes. Tiene que desplegar usted un montón de gente que sale desde aquí. No utilizamos encuestadores locales. Tienen que llegar a sus puestos, ubicar el centro de votación, su urna. Es un operativo grande, extenuante. Son varios días, varias semanas. ¿Con cuántos antes. colaboradores se trabaja a nivel nacional? Dependiendo de la muestra que usted haga, pero casi 100 o más personas. Sí, a nivel nacional. Sí. En la última elección, ¿cómo anduvo su empresa, Lebot? Precisos, pero así como El dio, resultado oficial. como dio el dato del CNE, así quedamos. Sí. Una tendencia que se vio marcada desde las 8 de la mañana. O sea, solo se abren ustedes el primer corte, ¿a qué hora lo hacen internamente? A la hora, No, es cada que, hora. bueno, ahora, antes hacíamos en papelito, ¿se acuerdan? En papelito Sí, y sí. llamábamos por teléfono. Ahora es todo digital. Ahora es y- digital, entonces ahora es en tiempo real. El encuestador encuesta y mandas. Y nosotros O estamos sea, usted viendo puede irlo viendo ahí. desde las 7 de la mañana. Lo que pasa es que de 7 a 8 votan poquitas personas. Y a las 8 empieza a llegar más gente. ¿Cuál es la hora pico del hondureño para ir a En la votar? tarde, en la tarde, después del almuerzo. ¿Por qué será que se da ese yo diría ese fenómeno que el hondureño deja siempre casi toda última hora? Porque yo me he fijado Sería que bueno ya para estudiar cerrar eso. hay grandes filas ya para cerrar y por eso siempre se extiende una hora. Bueno, los partidos políticos, ellos mandan a sus activistas a sacar la gente en la mañana y generalmente el voto en la mañana son de gente que es llevada por activistas, generalmente. Pero la gente que no, que va por su propia cuenta, después del almuerzo se va a votar. Con lo que usted me está diciendo ya, pero lo que pasa es que tener un dato tan así certero a mediodía es complicado porque si la mayoría va a votar en la tarde después de la hora de almuerzo. Sí, pero la gente que va a votar tendría que tener un voto diferente al de la mañana. Y las tendencias siempre se mantienen. Cada elección es diferente. Yo diría que usted no puede pronosticar solo con el voto de la mañana. Eso es lo que le Sí. quiero decir. Cada elección es diferente. La ventaja que tuvimos en la elección anterior es que hubieron 15 puntos de ventaja. Entonces, con 15 puntos de ventaja era bien clara la tendencia. Se marcó desde el inicio. Pero hay elecciones que son bien cerradas. Por ejemplo, El Salvador tuvo una elección hace pocos años de 1% de diferencia. Sí. Y en Perú hubo una de 0.2. Yo no me quiero imaginar en Honduras cómo aquí, estaríamos. Aquí yo sí me lo imagino, con el país en llamas. Que nadie quiere eso, nadie quiere eso. Aquí queremos que la gente vaya a votar y que la diferencia sea marcada. Y que sea una fiesta y que gane el que la gente quiere. ¿Y usted considera que, aunque es muy prematuro, pero podría ser marcada la diferencia en el siguiente, aunque no hay una bolita mágica ahí para poder predecir? Me parece que va a estar un poco complicado porque hay 3 fuerzas. Las 3 fuerzas ahorita son casi del mismo tamaño. Pero podían haber alianzas también. Pero lo mejor para el país es que sea una elección sin dudas, con una diferencia grande, pues de más de 5 puntos, digamos. Cuando usted dice sin dudas es por todo el entorno que se ha presentado, por ejemplo, la no aprobación todavía del presupuesto para llevar a cabo las elecciones, todo eso juega un papel importante. Sí, siempre es que también siempre se dan las noticias como en negativo, De ¿verdad? incertidumbre al inicio, de ¿verdad? incertidumbre. O en el preámbulo o en la víspera de una elección. Entonces, pero el que gane va a ganar con una minoría. No, si hay 3 fuerzas, no, es difícil que gane alguien con más del 50%. O sea, ¿usted considera que esta elección va a estar bien disputada? Pudiera ser. Nadie va a llevar una ventaja, así decir, de 13 puntos, como ocurrió en la anterior, o 15, 17. Si siguen las 3 fuerzas así sin alianzas, no. Bueno, si hay 3 fuerzas, uno puede tener 33, uno 33 y el otro 34. El peor escenario, ¿va? Sin alianzas. Sin alianzas. Pero eso no le conviene a Honduras. Y aquí Albino Agüen siempre me viene a decir a mí, el compañero, que aquí yo te lo aseguro y te lo afirmo que las alianzas van, me dice él como periodista.
Pues ojalá, para que quiten la... No le conviene a Honduras una elección así de un punto de ventaja. No. Cuando una elección la gana uno de los contendientes y por una buena cantidad de puntos, yo creo que todo el mundo... La elección pasada no hubo ninguna duda, hubo calma, celebraciones con calma, nadie dudó del resultado. Conste, y eso que no hubo encuestas de boca de urna financiadas por el tribunal. Ese es un dato importante. Por ejemplo, en México el ente electoral contrata 3 compañías privadas, de las que tienen más reputación, para hacer encuesta de boca de urna privada. Para 3. Sí, 3 para el INE de México, privadas, para validar los datos que el escrutinio que ellos van realizando. Y aparte de eso hacen otro mecanismo que se llama conteo rápido, y eso lo hacen con profesores de estadística y todo, que hacen una muestra científica de las urnas. Entonces tienen 2 formas de validar ellos. Su dato oficial más las encuestas que ellos más han... 2 validaciones. En Honduras no tenemos nada de eso. ¿Y por qué? Sale muy caro. No quieren hacerlo. No sale caro. O sea, contratar una encuestadora, van a decir que aquí lo estoy promocionando para que el Consejo Nacional Electoral a usted lo contrate, pero no le saldría caro. Óigame, si están gastando 1.500 millones para realizar las elecciones. Si usted le da la administración de eso a una empresa privada, no le gasta 50 millones de dólares en eso. Jamás. Entonces, no sé por qué no lo hacen. Creo que es parte del subdesarrollo político. Pero en México hacen 3. Más la de los conteos rápidos. Pero aquí tenemos 2 encuestadoras que realizan levantamiento de datos en materia política. Aunque hay varias, ¿verdad? Pero así que se dedican solo 2 reconocidas. Pero vaya, digamos, pudieran contratar 3. Hasta una extranjera, si ellos quisieran. Sí. La cuestión es tener validaciones externas. O sea que usted lo que me quiere decir es que para que aquí no haya problemas y se pueda validar un resultado, lo ideal sería contratar encuestadoras que también aquí está el resultado. Y hacer conteo rápido también. Entre más validaciones tenga usted, mejor. Pero nosotros estamos pensando desde el punto de vista técnico, sí, técnico. No político. Como desde el punto de vista técnico podemos decir es viable o no el voto electrónico aquí en el país. Sí es viable, pero para esta no. Porque es engorroso la instalación del proceso. Falta poco tiempo. O por la compra. O porque no hay dinero todavía como para impulsar. No es cuestión de dinero, es que falta poco tiempo. Aquí todo lo hacemos a la carrera. Y allá, por ejemplo, en tierra adentro la gente sabrá cómo votar electrónicamente. Sí, hombre, y no le digo que usan el WhatsApp. Y mandan videos y hacen TikTok. Allá los que vienen de trabajar en el campo se relajan ahí mandando y... Hombre, claro que pueden. Tiene lógica, fíjese, porque yo conozco a gente que pasa con el celular en la mano y es viendo TikTok. Y le juntan videos y hacen cosas que usted no puede hacer. Y lo que pasa es que es otra estructura, ¿va? Sí. Bueno, Ricardo, yo le agradezco mucho. ¿Algún dato que usted quiera agregar de todo lo que hemos hablado? Porque aquí usted ha dicho cosas, pero y números muy interesantes. ¿Algo que usted quiera agregar? Uno de los datos que más me gusta a mí es el crecimiento de esa red TikTok. Esa red está pegando mucho en los niños. En los niños, mire bien lo que le estoy diciendo. Niños y jóvenes. Pero tiene un crecimiento exponencial. Increíble eso. En pocos años va a ser la red número 1. Bueno, y como siempre, desde que comenzamos este programa, cerramos con 5 preguntas o frases y usted me la resume en una palabra, lo que a usted se le venga a la mente. Y voy a comenzar por la más reciente. Redes sociales. Tendencia. Datos de pobreza que usted ha revelado. Mal medidos. Desempleo en Honduras. Problema principal. Encuestadora Lebot. Experiencia. Y Ricardo Romero. Hondureño.
Le agradezco mucho, Ricardo. Interesantes datos que ha dado a conocer aquí en La Palabra para todo el pueblo hondureño y para que la gente se dé cuenta de realmente cómo estamos. Datos que ellos levantan haciendo encuestas y que hoy las ha compartido aquí en La Palabra a través de LTV, el canal de La Tribuna. Hasta la próxima.